Continuamos en este tercer bloque ad honorem, doctor. Y el tema que abordábamos en el bloque anterior, terminábamos hablando de la política y en particular de los políticos. Y me parece un tema tan amplio y tan apasionante de abordarlo, pero quiero ser lo más específico posible. ¿Cómo logramos que nuestros políticos entiendan el tema de vital importancia? ¿Cómo logramos que puedan dimensionar realmente que la política no solamente son elecciones, sino que son decisiones que se toman hoy, pero que así como hace 50 años van a tener un impacto en todas las generaciones venideras? ¿Cómo llegamos a esa clase política? Acabas de tocar un tema que es motivo también de otro debate. La democracia que tenemos es una democracia electoral basada en las elecciones, que está en proporción directa al dinero, al cohecho, al prebendarismo, al soborno. Si nosotros tuviéramos una concepción democrática más moderna, pudiéramos hacer hincapié en la representatividad, por lo tanto en la formación y por lo tanto en la capacidad de gestionar el Estado. ¿Vos creés que nuestros políticos están en condiciones de administrar el Estado? A la vista. No tienen la idea de repente de los segmentos donde están. Y los que están no tienen la fuerza intelectual para imponer al poder real que está vinculado a los poderes fácticos que son el dinero y el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto que ustedes están haciendo. Hay que repetir y repetir el debate y someter a la clase política a un examen de suficiencia. Eso se llama escrutinio ciudadano. Y para mí entender, para no entender la a la oyapoa. Entonces, es el debate, que la gente se entere. Acá el compañero habla de la nota del 20 de julio. ¿Vos por ventura creés que todos los políticos saben historia? Y sobre todo una historia como la nota del 20 de julio, que es el elemento clave para la política de integración. Ya entonces el doctor Francia hablaba de lo que era la integración. Era el precursor remoto del Mercosur actual. La integración, la defensa común, hablaba de una unidad política. Ya entonces hablaba sobre la libre navegabilidad de los ríos. Entonces, conocer historia, estar al día con la documentación, entender lo que es del Estado, sus aparatos y sus intestinos, sobre todo tener una gran fortaleza ética. Si nosotros no inoculamos de moral la cuestión política, nosotros vamos a seguir siendo o una colonia, un Estado libre asociado o un kiosco del crimen organizado. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido me obliga a mencionarlo, pero siempre teniendo en cuenta nuestra realidad, ¿verdad? Hoy, como usted bien lo mencionaba, quizás el político, el senador, el diputado, no está ayornado o no está en conocimiento de nuestra historia. Y quizás es el operador político el que ejerce de alguna manera el poder de sentarlo en esa silla. Entonces, es esa la preocupación, yo creo, de la ciudadanía, es esa la preocupación, yo creo, de este sector técnico que se encarga muchas veces de analizar los pros y los contras de este acuerdo, ¿verdad? Y yendo un poco al anexo C, yendo un poco a estos posibles beneficios que podríamos eventualmente incorporar a este tratado, ¿verdad? Y sin dejar de hablar de los políticos, ¿verdad? ¿Cree usted que el Estado paraguayo cuenta con la suficiente capacidad para administrar y para poder, de cierta manera, distribuir esas ganancias generadas? ¿Tenemos realmente como Estado paraguayo la posibilidad de hacer llegar a la ciudadanía los royalties, las ganancias, como quieran llamarlo, que produce Itaipú? Yo creo que la estructura institucional del Estado permite lo que vos estás diciendo. Pero el Estado no es una entelequia. Tiene sus gestores. Y sus gestores carecen de capacidad. Y sobre todo carecen de honestidad para administrar la cosa pública. Entonces tenemos que ser muy claros. La publicidad de la ganancia. Ahora que ya no debemos nada, tenemos que empezar a lo que se llama el goce y el disfrute de lo ganado. Y el goce y disfrute de lo ganado en la binacional Itaipú está en destinar mojota la plata.
otra vez para los bolsillos clandestinos de intendentes y gobernadores? ¿O vamos a dedicar ese dinero? No quiero caer en la letanía, eso es salud y educación. Fíjate vos, nuestro problema es formación. Entonces, ese dinero tenemos que garantizar para el primer empleo del joven. Lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a la juventud para administrar el Estado. Hagan política. Ese joven escondido en los laboratorios no me sirve. El ciudadano paraguayo tiene que entrenarse a ejercer el poder. Y ejercer el poder es influir. Influir para los más necesitados. Primer empleo para la gente. Dinero para la investigación. Y después para la infraestructura, obviamente, de salud y educación. Porque a la hora de la verdad, la educación no es un problema de entrenamiento, es también de estructura. Hoy día no hace falta un pizarrón, hace falta varias computadoras. La tecnología ha devorado el tiempo y el espacio de la gente. Entonces, lo importante es qué vamos a hacer con lo que ganemos en ITEP. Mirando al mundo y continuando con lo que me está comentando, vemos que el mundo desarrollado, en no todos los casos, pero sí en bastantes, toma la iniciativa privada como una suerte de impulso o de resorte para el desarrollo. Países como el Reino Unido, países como Alemania en su momento, toman a empresas que se dedican a través de la inversión pública en estas empresas privadas al desarrollo, por ejemplo, en áreas como la medicina, la salud propiamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿podría el Paraguay copiar o adoptar estos casos de éxito, viendo nuestra historia, nuestros 33 años de vida republicana, por así decirlo, ya post dictadura, ¿verdad? Podríamos nosotros adoptar estos casos de éxito para decir, ok, como Estado quizás no tenemos una nota suficiente en cuanto a la administración, pero, a ver, tomamos un caso de éxito de otro país desarrollado e incorporamos una posible alianza privada, la cual se va a encargar de desarrollar un proyecto, siempre con la mirada del Estado, precautelando el interés de la comunidad, ¿verdad? ¿Podría ser una salida eventualmente esa? Debería. ¿Qué podría? Deberíamos. Porque tenemos que copiar los modelos exitosos. Y copiar los modelos exitosos quiere decir aprender. Lo aprendido no sirve para nada si no es ejecutado. Entonces es fundamental ese pacto entre lo público y lo privado. Y de eso trataron muchos intelectuales, desde Antonino Gramsci, qué sé yo, hasta Max Weber. O sea, mucha gente siempre se preocupó de lo público y lo privado. Y eso hay que buscar una combinación inteligente con un objetivo que es el desarrollo. Ya voy a panánigo. Boriajún, de pleito nada, mi querido Suazo. Entonces tenemos que buscar ese acuerdo inteligente. Por eso la clase política debe entender eso y crear las reglas de juego, las condiciones para ese pacto que vos señalás en el campo del desarrollo y la investigación. Totalmente, doctor. Los resultados o analizando en retrospectiva estos últimos 50 años, podemos decir que el Paraguay se vio beneficiado con el acuerdo de los anexos A, B y C. Podemos decir que existió previsibilidad o existió negligencia a la hora de evaluar los resultados. Mucha plata entró en el Paraguay como consecuencia de ITEP, pero no se distribuyó como tenía que haberse distribuido. Y si hubo previsión en los papeles, no solamente hubo negligencia en la gestión, sino mucha corrupción. El Paraguay, antes de Itaipú y después de Itaipú, es otra cosa en términos culturales. Itaipú trajo la ostentación, trajo la adicción a la sociedad de consumo y por sobre todas las cosas finalmente hizo que la brecha entre los ricos y los pobres se ampliara cada vez más. Entonces tenemos ahora la posibilidad de revisar eso, pero no se distribuyó como tenía que haberse distribuido la cantidad de millones de dólares que Itaipú ha invertido. Te invitamos a que nos sigas acompañando en Ad Honorem
Ya volvemos.